tonight we're going to be talking about a couple verses in the book of Philippians. Hoy vamos a hablar unos versos en el libro de Filipenses. Very common verses. I'm sure that you've heard them before. Maybe Carlos has taught them before to you. Quizás algunos versos que ya han leído antes y que el pastor Carlos les ha enseñado. This is where Paul talks about running a race. Es cuando Pablo habla sobre correr una carrera. Every year marathons are run all over the world. Cada año hay maratones que se hacen en todo el mundo. But through the years, people have tried to cheat their way to victory. Y también durante los años han habido personas que intentan hacer trampa. In 1980 in Boston, Y también hubo una en Boston who tried to cheat her way to the finish line. y hubo alguien que intentó hacer trampa It was a 26-mile race, en una carrera de 26 millas. but she came up with this idea to just drop into the race the last mile. Así que a ella se le ocurrió simplemente añadirse a la carrera en la última milla And she finished the crossing line barely sweating. y ella terminó la carrera sin sudar. She was caught and disqualified. Claro, ella fue descalificada. In 1999, En el 1999, in South Africa, there was a 55-mile race. en una carrera de Sudáfrica, Two brothers that looked alike decided to swap places during the race. dos hermanos que se miraban exactamente idénticos decidieron intercambiar puestos. They also were caught and disqualified. También los descubrieron y los descalificaron. There's only one way to win a race, Porque solo hay una forma de ganar una carrera. and that is to do it right, to play by the rules. Y eso es hacerlo bien y cumpliendo las reglas. Paul is talking about a spiritual race that we're on. Pablo está hablando sobre esta carrera espiritual en la que estamos. And we as Christians, we need to do it right. We need to play by the rules. Y nosotros como cristianos también tenemos que hacerlo bien. Tenemos que correr con las reglas. See, Paul in his letters uses many illustrations from the world to communicate truth about Christian life. Pablo a través de sus cartas utiliza diferentes analogías para enseñar verdades espirituales. The military, to put on the whole armor of God. Utiliza la del militar, de ponerse toda la armadura de Dios. Or architecture, we are the temple of Christ. O de la arquitectura, de que nosotros somos el templo de Dios. And in this letter here, he speaks of athletics. Y en esta carta nos está hablando sobre ser atletas. He's talking about a race. Está hablando de una carrera. Corinth had different races. En Corinto había muchas carreras. They had the chariot races with a horse and a chariot with two wheels. Habían carreras de caballos que corrían con carros. But they also had a race that was a marathon, a Pero, foot race. pero también tenían maratones que trataban de correr. So perhaps Paul here is talking about the foot race. Y quizás Pablo aquí está refiriéndose a una carrera de correr. So if you have your Bibles, let's turn to Philippians chapter 3 and in verse 12. Maybe we can stand up and read these verses. Así que si ustedes tienen sus Biblias ahí, vayan a Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses capítulo 3, verso 12. Y cuando lo tienen, si se ponen de pie. So I'll ask Pastor Talo Carlos to read these verses from verse 12 to verse 15. Voy a pedirle 16. a Talo que lea del 12 al 16. Así que vamos a leer del 12 al 16. Dice el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Let's pray. Father, we thank you. Oremos. Padre, te We agradecemos. thank you for the word of God. Te agradecemos por la palabra. We thank you for these verses that Paul wrote here in Philippians. Te agradecemos por estos versos que Pablo escribió aquí en Filipenses. These are beautiful verses. Estos son versos hermosos. They have wonderful truths, Tienen verdades increíbles. but you want us to apply them to our lives. Pero tú quieres que las apliquemos a nuestras And I vidas. pray tonight as we study these verses Te pido, Señor, que mientras nosotros leemos estos versos, that you would touch us afresh que tú nos toques y nos refresques in a new way en una nueva manera, so that we might run this race with a renewed intensity. para que nosotros corramos esta carrera con una nueva intensidad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. You may be seated. Amén. Pueden tomar su asiento. So Paul gives us this life's spiritual journey as a race. Entonces Pablo agarra nuestro viaje en la vida como una carrera. And I think Paul must have been fascinated with races Yo creo que a Pablo le fascinaban las carreras, because he spoke a number of times about the journey of life as a race. porque él habló muchas veces de cómo esta vida era como una carrera. In 1 Corinthians 9, verse 24, En 1 Corintios 9:24 do you not know that those who run in a race all run, dice, ¿acaso no saben que aquellos que corren en una carrera but one receives the prize? lo hace para ganar el premio? Run in such a way that you might obtain it. Así que corran de tal forma como para ganar el premio. In 2 Timothy 4, En 2 Corintios 4, I have de fought- Timoteo 4, I have fought the good fight, dice, yo he peleado la buena I batalla have finished the race, y he terminado la carrera and I have kept the faith. y he mantenido la fe. So we see that Paul sees this life as a race. Nosotros podemos ver cómo es que Pablo habla de la vida como una carrera. And Paul says, I am giving it my all Y Pablo dice que lo está entregando todo so as to finish this race and to finish it well. para terminar esta carrera y hacerlo bien. This race of life is about accomplishing God's call on our life. Esta carrera de la vida trata sobre completar aquello por lo que hemos sido llamados. It's ultimately a race to become more like Christ. Y la carrera trata de ser más como Cristo. But we are up against an obstacle. Pero nosotros tenemos un obstáculo. We are up against time. Nosotros vamos contra reloj. We only have a limited amount of time. Nosotros solo tenemos un tiempo limitado. So we must race with intensity. Así que tenemos que correr con intensidad. And Paul takes this race serious. Y Pablo agarra esta carrera con We seriedad. see in this context that he gives it all. En este contexto habla de darlo todo. In Belize, we have a bicycle race. Nosotros tenemos una carrera de bicicleta en Belice. It's a 120-mile race. Es una carrera de 129 millas. These athletes they push everything they have for 5.5 hours. Estos atletas dan todo lo que tienen por más de 5 horas. In the last 10 minutes of the race, Y los últimos 10 minutos de la carrera, when you watch them, cuando ustedes están viéndolos a ellos, they're putting in everything they have. ellos están dando todo lo que tienen. But that's just for a bicycle race. Pero eso lo hacen solo para una carrera de bicicletas. We are in a much more important race. Ahora nosotros estamos en una carrera mucho más That is a importante. race. That is a race to fulfill, to accomplish what God has for us in our life. Y nuestra carrera es de cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. How intentional are you in this race? ¿Cuán intencionales son ustedes en esta carrera? But you see, in that bicycle race every year, Yo siempre veo esta carrera de bicicletas. there are those who come into the race not intending to finish. Y hay algunos que vienen y empiezan a correr, pero no les importa terminarla. They're just in for the ride. Ellos están ahí solo para la foto. When they're tired, they give up. Y cuando se cansan, pues se rinden. I hope there's no one here tonight that's like that, Espero que no haya nadie aquí que sea así, but that you are in it to win it. sino que si van a correr, que sea para ganar. Paul gives us 5 essentials to run this race well. Pablo nos va a dar 5 puntos esenciales para correr bien. If you look in verse 12, Si nosotros vemos en el verso 12, he says, I do not count myself to have apprehended. dice, no que lo haya alcanzado ya. Paul is dissatisfied. Pablo no se ha conformado.
He has been walking with Jesus for 30 years, Él ha estado caminando con Jesús durante 30 años, but he's not satisfied. pero él no se conforma. I am still pressing on. Él dice, aún sigo extendiéndome. Previous statements that Paul made about his accomplishments, Pablo incluso habló sobre algunos éxitos que había tenido. some might come to the conclusion that Paul had arrived. En realidad, cualquiera podría llegar a la conclusión que Pablo ya llegó a la meta. If you look at Paul's life, Porque si ustedes ven a la vida de Pablo, it was pretty impressive. bueno, parecía muy exitoso. There were unusual miracles done through Paul in Ephesus. Hubieron algunos milagros que fueron sobrenaturales en Éfeso, So that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick. incluso habían personas que lo traían, venían a buscarlo para que fueran sanados. And the diseases left them and the evil spirits went out of them. Y las enfermedades les dejaban y también los espíritus malos. Eutychus, one day when Paul was preaching till midnight, Recordemos la vez de que Pablo estaba predicando hasta la medianoche y hubo un joven llamado Eutico fell out of the window and he died. y él se cayó de la ventana y se murió. Paul raised him from the dead. Y Pablo lo revivió. Paul was stoned in Lystra. Pablo estaba en Listra. It might have been there that Paul died and he went to the third heaven. Dice la Biblia que quizás murió y fue al tercer cielo. But Paul says, I have not arrived. Pero aún así Pablo es capaz de decir, no que lo haya alcanzado ya. Some have referred Paul as the most successful Christian that has ever lived. Hay algunos que dicen que Pablo es uno de los cristianos más exitosos que ha vivido. But Paul says, I have not arrived. Pero aún Pablo es capaz de decir, no que lo haya alcanzado ya. We will never reach sinless perfection in this side of eternity. Nosotros nunca vamos a alcanzar la perfección hasta llegar a la eternidad, But our goal is to become more like Christ. sino que nuestra meta debe de ser de lucir más como Cristo. It is interesting how many people consider themselves good people. Es bastante increíble cuántas personas se consideran a sí mismas como buenos And they begin to look at themselves, comparing themselves among themselves. y ellos empiezan a compararse con otras personas. And they think they're pretty good. Así que se ven a sí mismos como buenos. But if you are in this race to win, Pero si ustedes están en esta carrera para ganar, and if you compare yourselves with each other, y si ustedes se comparan con otros, you will be distracted and you won't win. ustedes se van a distraer y nunca van a ganar. In 2015, En el 2015, an athlete was about to cross the finish line. un atleta estaba corriendo y estaba a punto de cruzar la meta. He was beginning to motion to the crowds. Así que él empezó a animar a las personas para que aplaudieran. He was distracted. Él se distrajo. He thought he had finished the race. Él creyó que ya había ganado. And just before he crossed the line, Y antes de poder cruzar la línea, another athlete crossed the finish line. otro atleta le pasó y le ganó. He came in second. Y él quedó en segundo lugar. We cannot be distracted in this race. No podemos distraernos en esta carrera. The church in Sardis evaluated themselves among themselves. La iglesia en Sardis, ellos se comparaban los unos con los otros. And Jesus said to the church, Y Jesús le dijo a esa iglesia, you think you're alive, ustedes creen que están vivos, but you're dead. pero ustedes están muertos. The church at Laodicea, En la iglesia de la Odisea, by their own assessment, they thought they were rich. por sus propios éxitos, ellos creían que eran ricos. But in God's sight, they were wretched and poor. Pero en los ojos de Dios, ellos eran pobres. We need to evaluate how we are doing in this race Nosotros tenemos que desarrollar cómo estamos en esta carrera by Jesus' assessment. por el ejemplo que Jesús nos dio. We need to keep our eyes on Him. Nosotros tenemos que mantener nuestros ojos en Él. He is our goal. Él es nuestra meta. If you look in verse 13, Si nosotros vemos el verso 13, Paul says, one thing I do. Pablo dice, una cosa hago. That speaks of concentration. Eso habla sobre concentración. Paul is not just dissatisfied and he's hungry for more, Pablo no solo no se ha conformado y quiere más, but he's also concentrating in this race. sino que también está enfocado. One thing I do, it speaks of concentration.
Una cosa hago. Eso se refiere a que está concentrado. We see this phrase repeated in the Bible. Nosotros vemos que esta frase se repite en la Biblia. The rich young ruler, it says, one thing you lack. Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta. There's one thing that's bothering you, one thing that keeps you from growth. Una cosa te falta para crecer. Martha, she was distracted by serving, A Marta le dijo que estaba distraída but she lacked one thing, y le dijo, te falta una cosa. and that is devotion to our Lord. Y eso es devoción a tu Dios. David, he says, one thing I have desired of the Lord, David dijo, una cosa le he pedido a Dios, and that I will seek, que yo te busque that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. y que yo viva en la casa del Señor todos los días de mi vida. Winners are winners because they concentrate on one thing. Los que ganan una carrera lo hacen porque se enfocan en una cosa. Athletes are rarely proficient in many games. Raramente los profesionales se juegan todos los deportes que hay. Ronaldo and Messi, Veamos a Ronaldo y a Messi. they make you think of football and not golf. Ellos son los mejores en lo que hacen, en fútbol, no en jugar golf. As Christians, we can get involved in so many things that we lose our way. Como cristianos, nosotros podemos involucrarnos en demasiadas cosas y perder enfoque. The question that we need to ask ourselves, Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, why did Jesus get a hold of you? ¿por qué es que Jesús se ha sido de ustedes? What should you be concentrating on? ¿En qué deberíamos de enfocarnos nosotros? Nehemiah, when he built the wall, Nehemías, cuando estaba construyendo el muro, time and time again he was invited to come to a meeting with Tobiah and his guys. una y otra vez Tobías le dijo que se reunieran, But he had a single eye, pero él tenía una sola cosa and he was devoted to one thing, and that is building the wall. y él estaba devoto a una cosa y era a construir el muro. Today you have many professions: Nosotros tenemos muchas profesiones hoy día. cardiologists, orthopedics. Nosotros tenemos a cardiólogos, a ortopedas, Their life is devoted to one thing. pero sus vidas han sido devotas a una cosa. As Christians, we need to learn to say no to distractions. Como cristianos debemos de aprender a decirle no a las distracciones. No is an answer. No debe de ser la respuesta. Satan would love us to get involved in many things, Satanás nos quiere ver distraídos en muchas cosas, things that are not from God. cosas que no son de Dios. And we need to evaluate ourselves. Y nosotros tenemos que evaluarnos. What is the purpose of our life? ¿Cuál es la razón por la que Jesús me llamó? D.L. Moody was involved in many things. Hubo una persona que estaba involucrada en muchas cosas. He was involved in youth development work, Estaba involucrado en recursos humanos. humanitarian aid, Estaba involucrado en humanitarismo. evangelistic meetings. Él también estaba, evangelistic meetings, Yeah. estaba involucrado en reuniones evangelísticas. Until the Chicago fire in 1871. Hasta que hubo un fuego en Chicago. It was a turning point in his life. It was a turning point in his life. Fue un punto de inflexión en su vida. He realized he was involved in too many things, Y ahí se dio cuenta que estaba involucrado en demasiadas cosas. that God had called him to evangelism, Porque Dios lo había llamado a and he evangelizar. devoted his life to one thing. Y él debía de ser devoto a una cosa. So we should be dissatisfied. We need to be hungry for more. Así que primero nosotros no deberíamos de conformarnos. We need to concentrate. Segundo, debemos de concentrarnos. And thirdly, we need to move forward with direction. Y tercero, tenemos que movernos hacia adelante en una dirección. In the last part of verse 13, En la última parte del verso 13, it says, reaching forward to those things which are ahead. dice, yo me extiendo hacia adelante, hacia lo que está frente a mí. Can you imagine an athlete running forward Ahora imagínense a un atleta corriendo hacia adelante. and he's looking backward over his shoulder? Y ahora está mirando para atrás. He's looking at, and in our life, Y ahora está mirando atrás en su vida. in our life, we can run the race looking backward. Nosotros también en nuestra vida podemos correr mirando hacia atrás, We look at past failures, mirando hacia el pasado, past sins, mirando hacia pecados en el pasado, past experiences. a experiencias pasadas. We can live our life almost entirely in the past.
nosotros podemos vivir casi que enteramente en el pasado and stop focusing on the future. y podemos olvidarnos de enfocarnos hacia adelante. And it will hinder our progress. Y eso va a detener nuestro progreso. What does it mean to forget those things which are behind? ¿Qué significa eso de dejar lo que queda atrás? God says in Hebrews chapter 10, Dios dice en Hebreos capítulo 10, their sins and their lawless deeds I will remember no more. sus pecados e iniquidades ya no los recordaré. Does it mean that God has a bad memory Ahora, esto no significa que Dios tenga una mala memoria and conveniently chooses to not remember or sin? y que convenientemente decide no recordar nuestros pecados, No, to forget in the Bible, sino que la palabra olvidar en la Biblia, it means to no longer be influenced or affected by. esa palabra significa ya no dejar que me influya o que me afecte. It means that God will no longer hold their sins against them. Significa que Dios ya no va a dejar que nuestros pecados le influyan en contra de nosotros. Joseph no longer held the sins of his brothers against them. He forgave them. Veamos a José, que él ya no dejó que le afectaran los pecados de sus hermanos contra él. Paul had so many things that could have held him in the past. Pablo tenía tantas cosas que podía dejar que el pasado le afectara. We believe he was married at one point because he was part of the Sanhedrin. Pablo debió de haber estado casado porque fue parte del Sanedrín. It seems that Paul's wife left him. Parece que la esposa lo dejó. Barnabas didn't agree with John Mark, and they had an argument with Paul. Bernabé y Pablo pelearon por Juan Marcos. There were Christians in Rome who were preaching the gospel with intent to harm Paul. Había cristianos en Roma que querían predicar el evangelio para criticar a Pablo. Paul was mistreated. Pablo fue maltratado. He was beaten. Pablo fue apedreado. But Paul put all that in the past, Pero Pablo puso todo eso en el pasado and he moved on. y él siguió hacia adelante. Are there things in your life, Hay cosas en nuestra vida, past sins, hay cosas en el pasado de nuestra vida, habits? hay hábitos pasados. Maybe you have been hurt. Quizás a ustedes les han You're lastimado, carrying a grudge, quizás les ha lastimado uno de sus hermanos and it's keeping you back. y les está deteniendo. Give it up. Déjenlo ir, Bring it to the Lord déjenselo al Señor and run with intensity. y corran con intensidad. And then fourthly, Paul says in verse 14, Y cuarto, Pablo dice en el verso 14, press toward the goal. presionen hacia la meta. That speaks of determination. Eso habla de determinación. It means that when you reach the finish line and you run in this race, Significa que cuando lleguen hacia la meta en esta carrera, that you put every fiber into this race. que ustedes pongan cada una de sus fibras en esa carrera. You don't become a winning athlete by listening to lectures Ustedes no van a convertirse en un atleta por escuchar or watching movies o por escuchar canciones o mirar películas or reading magazines. o leer entrevistas, You have to enter the race. sino que ustedes tienen que correr. Paul first spent energy destroying the church, Pablo, por ejemplo, puso toda su energía en un momento en destruir la iglesia but now he's giving it all to build the church. y ahora está poniendo toda su energía en construir la iglesia. Someone came and wanted to follow Jesus, but he said, first let me bury my father. Hubo alguien que vino y que quería seguir a Jesús, pero dijo, permíteme primero enterrar a mi padre. And Jesus said, Y Jesús le respondió, no one having put his hand to the plow nadie que pone sus manos en el arado, and looking back ve hacia atrás, is fit for the kingdom of God. merece el reino de Dios. Could you say that you are pressing toward the goal? Se podría decir que ustedes están caminando hacia adelante. Would that fit your life? ¿Acaso eso encaja en vuestra vida? If you would sit with your family at your dinner table Si ustedes se sentaran con su familia en la mesa and you told your family, y ustedes le llegaran a decir a su familia, your wife and your children, a su esposa y a sus hijos, or your husband, o a su esposo, and you tell them, I am giving it all, I'm determined,
Y ustedes le dirían, yo lo estoy dando todo porque yo estoy determinado. I'm walking my Christian life with determination. Yo estoy caminando mi vida cristiana con una gran determinación. Will they agree with you? ¿Acaso ellos estarían de acuerdo con ustedes? Does your life look like that? ¿Acaso vuestra vida se mira de esa forma? Paul says, I am determined. Pablo dijo, yo estoy determinado. I press toward the goal for the prize. Yo camino hacia la meta para ganar el premio. It'll pay. It'll pay off to be a faithful believer. Un día seremos recompensados por ser fieles. Scripture says we will be crowned. La Biblia dice que recibiremos coronas. But those who do not run faithfully, Pero aquellos que no corran de forma fiel, the Bible says that they're building on hay and stubble and will lose their reward. la Biblia dice que solo están construyendo en paja y van a perder cualquier recompensa. What a blessing to hear the words from our Savior. Qué bendición completar el trabajo de nuestro Señor Well done, good and faithful servant. y escuchar, buen trabajo, mi buen siervo fiel. In verse 16, Paul says, En el verso 16, Pablo dice, let us walk by the same rule caminemos en la misma regla and be of the same mind. y tengamos la misma mente, And that speaks of discipline. y eso habla sobre disciplina. To win a race, we need discipline. Para ganar una carrera necesitamos disciplina. We need to compete according to the rules. Necesitamos competir de acuerdo a las reglas. The Greek games, the judges were very strict. En los juegos griegos, los jueces eran muy estrictos. The slightest infringement on the rules and you were disqualified from the prize. El pequeño desliz que tuvieran en las reglas iban a ser descalificados. Marion Jones was a sprinter. Una mujer llamada Mary Jones era una corredora de atletismo. She became the first woman to win 5 track medals. Ella se convirtió en la primera mujer en ganar 5 medallas olímpicas. She was doing well until she was found out that she had used steroids. Ella lo hacía muy bien hasta que encontraron que ella usaba esteroides And she was disqualified. y entonces fue descalificada. She built her a career Ella construyó una carrera on hay and stubble. en paja. So we need discipline. Necesitamos disciplina. Discipline is one of the hardest things. Necesitamos esto que es una de las cosas más To difíciles. be on a diet, not to eat that dessert. Por ejemplo, estar en una dieta significa no comer ese postre. Or when the alarm gets off in the morning, to stand up. O cuando la alarma suena en la mañana de despertarse, To get up and pray. de despertarnos y orar. Or reading, to finish that reading goal that we have. O leer, determinar ese libro que tenemos. Without discipline, we won't get far in life. Sin disciplina no vamos a llegar lejos en esta vida. In any vocation, En cualquier vocación we won't get far, neither spiritually. We need discipline. no vamos a llegar lejos, necesitamos disciplina. So let us run this race with intensity. Así que corramos esta carrera con intensidad. Let us be intentional Seamos intencionales to finish the race and to finish it well. para terminar esta carrera y hacerlo bien. In 1968 in Mexico City, En el 1966 there en was México a 26-mile marathon. había una maratón de 26 millas. Most of the runners had already come in. Muchos de los maratonistas ya habían empezado Most of the people had already left the stadium. y ya se habían ido, perdón, y incluso muchas personas del estadio también ya se habían ido. In came one of the athletes, hobbling and limping and bleeding. Y en eso llegó uno de los últimos atletas jadeando y cojeando. His knee had been dislocated, Su rodilla se había lastimado, but he hobbled over the finish line. pero él logró llegar cojeando hasta lo último. When he was interviewed, Cuando le hicieron una entrevista, they asked him why he persevered even though he had been injured. le preguntaron, ¿por qué seguiste corriendo a pesar de que te lastimaste la rodilla? He says, my country did not send me 5,000 miles to start a race. Mi país no me envió 5,000 millas solo para iniciar una carrera. They sent me 5,000 miles to finish the race. Me enviaron 5,000 millas de lejos para terminar una carrera. And that race
16 never finished the race. Y esa carrera, never... In that race, 16 athletes did not finish the race. Y en esa carrera hubo 16 atletas que nunca terminaron, They gave up for all kinds of reasons. porque se dieron por vencidos por muchas razones. But here was one athlete, even though his knees were dislocated and he was bleeding, Pero aquí está un atleta que a pesar que se dislocó la rodilla y estaba sangrando, he was determined to finish the race. él estaba determinado a seguir en la carrera. When we look back through history, Nosotros vemos hacia atrás en la historia. the road is littered with people who started but gave up. El camino está lleno de personas que comenzaron pero se rindieron. Maybe you are limping. Quizás ustedes están cojeando en la carrera. Maybe you're bleeding. Quizás ustedes están jadeando. Maybe you're in pain. Quizás están sufriendo. But Paul's encouragement would be to press on. Pero el ánimo de Pablo es que se extiendan hacia adelante, Give it your all. que lo den todo, Be focused and finish the race. que se enfoquen y terminen la carrera. Easter is this coming week. El culto de resurrección viene la próxima semana. And I believe now is a good time to evaluate how we are doing in this race. Y hoy es un buen momento para evaluar cómo estamos en la carrera. Now is the time to lay off the past. Hoy es el momento para dejar el pasado atrás, Lay off any distractions. de dejar atrás todas las distracciones, To refocus para reenfocarnos and to give it your all. y darlo todo. Jesus came to this earth Jesús vino a esta tierra and he came very intentional. y él vino muy intencional. He came for a purpose, Él vino con un propósito and that is to finish the race, y eso fue para terminar la carrera, to die for your sins. de morir por nuestros pecados. He suffered, Él sufrió, he bled, él sangró, he was in pain. él estuvo en sufrimiento. The Bible says that when Jesus walked the last time toward Jerusalem to be sacrificed, La Biblia dice que mientras Jesús iba caminando hacia Jerusalén, he set his face towards Jerusalem like flint. él afirmó su rostro como un pedernal. He was determined. Él estaba determinado. Let us run with that same intensity. Así que corramos con esa misma intensidad. Jesus saved you for a purpose. Jesús les salvó con un propósito. There's a call on your life. Hay un llamado en vuestra vida. If there's anything hindering you from that call, Si hay algo que les está obstaculizando de ese llamado, put it at the foot of the cross vayan y pónganlo en la cruz and run the race y corran en la carrera with intensity, con intensidad, with determination, con determinación and finish it well. y terminen bien. And you will hear one day Y un día van a escuchar the words of Jesus Christ. las palabras de Jesús. Well done, good and faithful servant. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Let us pray. Oremos.